Hola a todos, yo soy Eric y en esta ocasión voy a estar grabando una serie de videos donde vamos a estar explicando cómo es que funcionan los métodos para arreglos. El primer método con el que vamos a empezar a trabajar o a explicar es el filter. Vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito, de ver cómo funciona exactamente, qué es la idea de estos videos, que comprendamos cómo funcionan para poder por ahí resolver todos los problemas que se nos presenten relacionados obviamente con este método. Entonces lo único que tengo aquí, como pueden ver, pues tengo Visual Studio Code, tengo una carpeta que se llama Array Methods abierta y dentro de esa carpeta solamente tengo un archivo que se llama filter.js. Y aquí lo que tengo pues es la definición de lo que hace el filter. Así que pues vamos a leerla y en un segundo la explicamos. La definición nos dice: el método filter crea un nuevo array con todos los elementos que cumplen la condición implementada por la función dada. Esto en primera instancia, pues la verdad es que, si nunca hemos programado, si no tenemos esa experiencia, pues a lo mejor puede sonar muy complicado. Pero les digo, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito. Filter lo que hace, como su nombre lo indica, justamente es filtrar datos o filtrar elementos. Es un método de arreglos, entonces por dar un ejemplo muy sencillo, voy a poner aquí un arreglo de números. Simplemente tenemos una variable que es numbers y esto pues lo que tiene es un arreglo de números. Si yo quisiera obtener por ejemplo todos los números que sean mayores a 10, el método adecuado sería el filter. Filtraría todos los números mayores a 10 o menores a 10 o que cumplan con una condición. ¿Con qué condición? Pues justamente lo que dice aquí, que cumplan con la condición implementada por la función dada. Entonces, por la definición podemos darnos cuenta que necesitamos una función que va a dar esta condición. Entonces lo que vamos a hacer es empezar creando justamente esta función. Pueden llamar a la función como quieran. Por ejemplo, yo le voy a poner condition solamente porque esta función pues es la que va a tener la condición. Y esta nos va a decir si pasa la condición o no pasa la condición. Entonces el método filter primero es para arreglos, entonces yo voy a hacer numbers.filter, ya que numbers es el arreglo y filters es el método que estoy aplicando sobre este arreglo numbers. Y filter lo que va a hacer es recibir la condición, que sería mi función condition. La puse afuera, vamos a ponerla aquí adentro, ahí está. Entonces el método filter está recibiendo la condición o la función que se encarga de decir si se cumple o no la condición. Listo, hasta aquí muy sencillo. Y filter lo que retorna pues es un arreglo nuevo, que aquí nos dice, crea un nuevo arreglo. Entonces va a crear un nuevo arreglo y yo puedo almacenar este nuevo arreglo en una variable. Entonces vamos a llamarlo, por ejemplo, nuevo arreglo, tal cual, ¿no? Aquí pues podríamos poner también el nombre que quisiéramos, no sé, datos, números o lo que ustedes quieran. El punto es que filter va a generar este nuevo arreglo y lo voy a guardar en esta variable. Entonces ya tenemos por aquí prácticamente todo lo que necesitamos, pero condition es quien nos va a decir si el elemento pasa o no la condición. Antes incluso de poner la condición aquí, a mí me gustaría que viéramos algo para que sepamos qué está pasando un poquito internamente. Lo que yo quiero, y esto aplica para la mayoría de métodos, entonces si entendemos esto, va a ser sencillo entender los demás. Lo que hace el método filter es ejecutar por cada uno de los elementos esta función o esta condición. Así que no importa lo que yo tenga aquí, se va a ejecutar por cada uno de los elementos. Por ejemplo, si yo vengo y pongo hola, simplemente un hola, y vengo aquí y solo ejecuto este código, aquí no hace falta hacer nada más. Les digo, lo que va a hacer filter es ejecutar condition por cada uno de los elementos. Todo el código que está aquí adentro se va a ejecutar por cada uno de los elementos. Entonces este hola debemos de verlo 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, porque tenemos 6 elementos. Entonces si yo vengo y abro mi terminal, lo que vamos a tener es, y ejecuto ese archivo, lo que vamos a tener es justamente ese hola 6 veces. Entonces este es el primer punto que tenemos que entender. La verdad es que filter, el método filter, lo que va a hacer es tomar esta función que está recibiendo y ejecutarla una vez por cada uno de los elementos. Y les digo, esto lo hacen muchos métodos. Entonces, ahora, lo que nos interesa, si ya comprendimos esto, vamos al siguiente paso. Lo que nos interesa es justamente lo de la condición. Este método
debe de tener, o esta función debe de tener una condición que le va a decir al filter si el elemento cumple con esta condición. Digo, y aquí otra vez nuevamente, viendo un poquito yo cómo lo estoy explicando, pues me gustaría detenerme para explicar incluso algo que pasa antes de esto. Filter lo que hace es que, como está ejecutando esta función por cada uno de los elementos, también le pasa cada uno de los elementos a la función. Entonces lo ejecuta la primera vez y le pasa el 5, lo ejecuta la segunda vez y le pasa el 3, lo ejecuta la tercera vez y le pasa el 10, lo ejecuta una cuarta vez, le pasa el 14 y así con cada uno de los elementos. Entonces cada vez que está ejecutando la condición está recibiendo el elemento, y justamente este elemento, o tener al elemento aquí, nos va a permitir poner la condición. Y aquí, pues por lo mismo yo voy a poner que condition, que esta función recibe un elemento. Nuevamente, aquí es el nombre que ustedes quieran, element, number, data, lo que ustedes quieran. Yo le voy a poner element porque estoy recibiendo el elemento. Y ahora lo que voy a hacer es imprimir el elemento. Si venimos y hacemos esto, ahí está. Podemos ver que efectivamente condition está imprimiendo cada uno de los elementos. Dios, si yo quisiera hacer esto, filter no sería el más adecuado. Podríamos utilizar, por ejemplo, un for each o algún método distinto, pero podríamos lograrlo con el filter. Listo, entonces ya tenemos este segundo punto. No solamente ejecuta la condición por cada uno de los elementos, sino que también le pasa cada elemento a esta condición. Ahora, ya que yo tengo el elemento, aquí viene ahora sí la parte interesante, la condición, que es prácticamente todo lo que nos debe interesar. Y antes de poner la condición, a mí me gustaría explicarles que condition prácticamente es el que decide si el elemento cumple o no con la condición. Entonces yo voy a recibir el 5 y condition va a decir si cumple o no cumple. Les digo, por ejemplo, si buscáramos números mayores al 10, pues condition tendría que decir no cumple con la condición. Y en programación la forma de decir sí o no es con valores booleanos. Entonces la forma en la que podemos decir sí cumple con la condición es un verdadero. Y la forma de decir no cumple con la condición es un falso. Entonces de esta forma condition va a decir o sí cumple o no cumple con la condición. Pero pues condition tiene que retornar o el verdadero o el falso. Les digo, si yo vengo y simplemente retorno un verdadero, lo que va a pasar es que, déjenme limpiar un poquito la terminal de acá. Lo que va a pasar es que filter va a ejecutar condition para el 5 y condition le va a decir sí, pasa la condición. Va a venir filter y va a ejecutar condition para el 3, nuevamente condition va a decir sí, cumple con la condición, sí cumple con lo que yo quiero. Y así con cada uno de los elementos, porque le estamos diciendo que siempre cumple. Aquí estamos retornando directamente el valor verdadero. Entonces, si yo viniera y tratara de ver qué es lo que está almacenando este nuevo arreglo, que recuerden, lo que va a almacenar son todos los elementos que cumplen con la condición. Aquí les estoy diciendo que todos cumplen con la condición. Así que lo que va a pasar es que va a tener un arreglo idéntico al que tenemos aquí, porque pues, le estamos diciendo que todos cumplen con la condición. Si yo vengo y ejecuto esto, pueden ver que tenemos el arreglo pues prácticamente igual, porque le estoy diciendo que todos cumplen. A la inversa, si yo en lugar de poner que sí cumple, pongo que no cumplen, sin importar el elemento que yo reciba, simplemente pongo no cumplen, pues lo que va a pasar es que le estamos diciendo ningún elemento cumple con la condición. Entonces aquí condition está diciendo no cumple con la condición, para todos los casos. Y por eso tenemos un arreglo vacío, porque ningún elemento cumple con la condición. Entonces filter, lo que condition le está diciendo a filter es no cumple con la condición del elemento, entonces filter no lo mete al nuevo arreglo y al final tenemos un arreglo vacío. Y justamente eso es por esas razones que nosotros tenemos cada elemento, que condition recibe cada elemento, porque yo tengo que tomar cada elemento y tengo que decir que este elemento, aquí es donde yo voy a poner la condición. Y esta condición me tiene que retornar un valor booleano, me tiene que retornar o falso o verdadero. Entonces, si yo hago simplemente una comparación, ahí es donde esto tendría completamente sentido. Aquí, por ejemplo, estoy haciendo una comparación preguntando si el elemento que recibe es mayor a 0. Vamos, y lo que les decía, ¿no? Y estamos retornando además este valor. Esta comparación nos va a devolver o falso o verdadero. Si venimos al primer elemento, venimos al 5 y preguntamos, yéndonos un poquito más nuevamente al filter, volviendo al filter, filter manda a llamar la condición
y le pasa el 5. ¿Qué hace la condición? Pues agarra ese 5, lo tiene en element y pregunta o retorna el resultado de evaluar si el 5 es mayor al 0. ¿El 5 es mayor al 0? Sí. Entonces esto va a generar un valor booleano que va a ser verdadero. Por lo tanto, al generar este verdadero, es como si yo le dijera al filter, ¿sabes qué? Sí pasa la condición. El 5 sí pasa la condición. Nuevamente el filter vuelve a llamar condition para el 3 y pues es lo mismo. Condition toma este 3 y pregunta, ¿el elemento que acabo de recibir es mayor al 0? La respuesta es sí. Entonces en este caso particular todos van a ser mayores a 0, ¿no? Así que si yo vengo y veo qué resultado estoy obteniendo, pues es el mismo arreglo, porque todos son mayores a 0. Pero ¿qué pasa si yo pusiera, ahora sí lo que les decía, pusiera que todos son mayores a 10? Entonces ponemos que todos son mayores a 10 y ahí está. Lo único que va a pasar es que nuevamente filter lo que hace es ejecutar condition y le pasa el 5. Entonces condition lo recibe y pregunta, ¿este 5 o este elemento que acabo de recibir es mayor a 10? La respuesta es no, o el resultado sería false, el resultado generado aquí. Y al ser falso el resultado, pues es como si condition le dijera al filter no está cumpliendo con la condición, así que filter dice ok, si no está cumpliendo, pues no lo voy a agregar al arreglo nuevo. Pasa lo mismo con el 3 y pasa lo mismo con el 10. Después llegamos al 14 y nuevamente se ejecuta condition con el 14 y aquí lo mismo, comparamos el 14 y preguntamos si es mayor a 10. La respuesta es sí. Entonces condition nos retorna ese sí, nos retorna ese valor verdadero, ese booleano. Y es como si le dijéramos al filter, ¿sabes qué? Este sí cumple con la condición. Entonces filter lo que hace es decir, ok, si tu condición me estás diciendo que sí cumple, yo lo que voy a hacer es agregarlo al nuevo arreglo. Y lo agrega, ¿no? Y así con cada uno de los elementos. El 5 no cumple y después el 33 sí cumple. Así que esto es como funciona el método filter. Y como pueden ver, pues no es muy complicado, ¿no? Ahorita voy a dejar este video hasta aquí. En el siguiente lo que voy a hacer es explicar, probablemente ustedes hayan visto que filter, hayan visto que se pasa la función de formas distintas. A lo mejor esto no es muy familiar para ustedes porque no lo han visto de esta forma. Yo lo hice así porque creo que es mucho más claro entender, separar la condición y tener el filter, pero probablemente hayan visto la condición directamente aquí. En el siguiente video les voy a explicar por qué es que ustedes ven la condición directamente ahí o cómo podemos hacerlo si es que no saben hacerlo. Así que pues espero que este video les haya servido, los haya ayudado un poquito a entender cómo es que funciona el filter y en el siguiente continuamos con un poco más. Muchas gracias por ver el video.